Bueno, los debates de la educación inicial en el texto de Rosana Ponce aborda las idas y las vueltas que se dieron en cuanto a la educación inicial en Argentina a lo largo de la historia, ¿no? Los primeros indicios de educación que dan nota cuando aparecen las primeras instituciones que atendieron la problemática del abandono en la orfandad de la niñez. Esto pasó en la época colonial. Estas instituciones eran de encierro y tenían la doble finalidad de brindar, asistencia a los niños en situación de abandono, y a la vez era preservar, las costumbres, los valores y los valores sociales imperantes, digamos. Y la iglesia acá tenía un rol, fundamental, o un papel fundamental. Los huérfanos o los vagos eran más vistos por la orden social, por no tener familia o por no estar en la iglesia. Por esto era el encierro, era la mejor alternativa, se decía. En esa época, la concepción de infancia que subyacía ya la idea era de cuestionar, de controlar, domesticar y evangelizar. No había un espacio ni tiempo dedicado al juego. A fines del siglo XVIII aparece la filantropía, que era caracterizada por la intervención de algunos sectores de la sociedad civil que abordaban las ciertas cuestiones sociales. A través de la filantropía se busca vincular el Estado liberal y de la intervención directa de las problemáticas sociales, digamos. En 1979 el virrey Juan Bertis funda la Casa de los Niños Expósitos, y la función era asistir a los huérfanos. En 1824 la directora de la Sociedad de Beneficencia funda la primera escuela para las niñas, y según un informe acá decía que Juana Manso se da cuenta de la existencia de una temprana educación infantil en donde el juego estaba presente, ¿no? Y bueno, Juana Manso acá tuvo que enfrentarse a fuertes críticas cuando habló de la necesidad de un vínculo de enseñar, de un vínculo de la enseñanza con el placer y el juego. En esa época la mujer intelectual, era mal vista, no se aceptaba una mujer intelectual, era inaceptable. Después, cuando se sancionó la ley 1420, en conjunto con esta ley, el Estado impulsó a la creación de jardines. En 1886 se creó el profesorado de educación inicial, que era en la Escuela Normal del Paraná, que esto fue gracias a Sarah Eccleston. En 1910 aproximadamente, luego de que las mujeres pudieron estudiar esta carrera, surgieron nuevas críticas, y una de ellas era que el lugar de la mujer, que el lugar de la mujer era en el hogar, y que la educación de los niños se daba dentro del hogar, por lo que los jardines eran mal vistos y hasta decían que eran peligrosos, por trastocar con esto de los valores de la sociedad de esa época. La mujer tuvo que, afrontar esos obstáculos para poder lograr su posición, como docente en una sociedad patriarcal. Mencionando ya, todas las concepciones a lo largo de la historia de lo que es
de lo que vemos cómo aparece en distintas concepciones de infancia o cómo se la veía a la mujer en esa época, ¿no? Y acá para hablar un poquito de lo que era en infancia, de lo que es pensar infancias. Pensar las infancias hoy es pensarlas polarizadas, diversas, singulares, con una historia personal, ¿no? No sé, sea pensar la singularidad en el hacer, en el sentir, desarmar ese mito de infancias felices por el solo hecho de ser pequeños, y visibilizar las infancias invisibles, por así decirlo, las que son vulnerables de los derechos, aquellas que terminan siendo víctimas del sistema capitalista neoliberal que excluye y margina. Como docentes, nosotros hay que trabajar, ¿no? con estos niños, y siempre es tomarlo como un sujeto de posibilidad. Siguiendo con esto todo de infancia, Patricia Redondo menciona la importancia de la formación docente en el nivel inicial. Esta formación requiere de una formación, digamos, multidisciplinar, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que, como remarca Siede, que en cuanto a la infancia de un grupo familiar o un grupo de cambio de género, o sobre las teorías de los aprendizajes, de todo esto requiere una formación docente bien formada. Bueno, siguiendo con lo que dice Patricia Redondo, Redondo también hace mención para qué el grupo familiar trabajamos. O sea, ella pregunta para qué grupo nosotros trabajamos, para qué grupo familiar trabajamos. Porque a veces nosotros tenemos esa concepción errónea de las familias reales. Acá Siede, en el texto lo que llamamos familia, nos invita a pensar a esto, lo que es familia, los jardines y de las concepciones de esto de las familias cambiantes, digamos, cómo va cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Después, por último, estaban las raíces, tradiciones y mitos, que la propuesta de la autora es poder derribar o de indagar algunos mitos acerca de estas tradiciones. Nos plantea pensar cuáles son esas acciones, esa propuesta que se realizan en el jardín, donde hace mucho tiempo, digamos, ya están naturalizadas. Esto quiere decir que se realizan cotidianamente, ¿no? Otra propuesta de la autora es pensar dónde viven, de dónde, digamos, me confundí. La propuesta de la autora es pensar de dónde vienen, ¿no? De dónde provienen y por qué provienen estas tradiciones. Y que los profesionales, nosotros como en la educación inicial, que empecemos a preguntarnos por qué hacemos las cosas que hacemos y para qué las hacemos, qué enseñamos, qué enseñanza transmitimos, para qué enseñamos, qué es lo que enseñamos. Otras cuestiones importantes también es destacar cómo se piensa en los niños dentro del espacio del jardín de infantes, y si hay algo por el cual el jardín de infantes trabaja constantemente es para poder fomentar la autonomía de los niños.